Hola, profe, buenos días. Mi nombre es Carlos Julián Toro Londoño y vengo a exponerte mi proyecto, el cual le puse como nombre. Antes de empezar, profe, te pido unas disculpas por mi voz, es que estoy un poco enfermito. Entonces, mi nombre del proyecto era Educación Sexual en Colombia para niños, niñas y adolescentes. Entonces, decidí empezar con la descripción. Entonces, en Colombia la formación sexual de los niños, niñas y adolescentes es precaria, además de ser un factor con la estigmatización de la misma. Si bien se cuenta actualmente con múltiples leyes jurisprudenciales desarrolladas desde la formalización de la educación sexual en los años 90, que hablan al respecto de la formación sexual y de la importancia de impartir la cátedra dentro de las instituciones educativas con el fin de desarrollar en los menores de edad su libre desarrollo de la personalidad. Y pues tenemos como punto importante esta parte, ya que pues como muchos sabemos, los sectores más vulnerables por la falta de educación sexual en niños, niñas y adolescentes son los sectores pues con menos recursos económicos, ya que normalmente pues tienen menos accesibilidad a la educación. Entonces pues esto nos lleva a la desinformación y a la poca educación respecto al tema, y pues nos da tasas de embarazos a corta edad, nos da tasas de violencia de género, pues muchos aspectos los cuales con la educación sexual podríamos evitar. El siguiente punto el siguiente punto el siguiente punto es la pregunta de investigación, la cual escogí cuál ha sido el desarrollo jurisprudencial que le ha dado la Corte Constitucional a la educación para la sexualidad en niños, niñas y adolescentes, que en inglés sería What has been the jurisprudential development have by the Constitutional Code to the Sexuality Education for Children and Adolescents. El siguiente punto de mi exposición es el objetivo general, el cual es exponer el desarrollo jurisprudencial que le ha dado a la Corte Constitucional a la formación sexual de niños, niñas y adolescentes, haciendo énfasis en los criterios de accesibilidad, educación y calidad del derecho. Expose the jurisprudential development have by the Constitutional Code to the Sexual Education of Children and Adolescents, emphasizing the criteria of accessibility, adequacy, and quality of the right. Y el siguiente punto son los objetivos específicos, los cuales tenemos que recopilar las diferentes decisiones jurisprudenciales desde 1991 hasta la fecha, en materia de educación sexual en niños, niñas y adolescentes, determinando así la línea jurisprudencial que la misma entidad ha manejado respecto al tema en referencia. Sintetizar la información recopilada respecto a las decisiones jurisprudenciales en materia de la formación sexual de niños, niñas y adolescentes, y contrastar el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional con el desarrollo doctrinal de autores y entidades con respecto a la información sexual de menores, a la formación sexual de menores, a fin de identificar la línea analítica de cada una. El siguiente punto de mi proyecto, profe, es la metodología, la cual se desarrollará en el presente trabajo investigativo. Se basará en en recopilar, sintetizar y posteriormente contrastar las diferentes referencias jurisprudenciales en materia de formación sexual en niños, niñas y adolescentes, que de tal manera que el nivel de educación será exploratorio. Ahora bien, el enfoque que tomará la investigación será de carácter cualitativo,
de tal manera que se reflejará a través de la información recopilada en un análisis más congruente de la misma. El método de investigación que se manejará será el exegético, pues este comprende el estudio con base en interpretación gramatical o literal de las disposiciones legales o jurisprudenciales de conformidad con lo que establecen las mismas. Asimismo, también se tendrá en cuenta el método histórico, pues este garantiza el estudio bibliográfico de las jurisprudencias de la década de los 90. Las fuentes de la información principal serán las documentales, tales como sentencias proferidas por la Corte Constitucional respecto a la formación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como también artículos, trabajos de grado, noticias y conceptos emitidos por el mismo de educación como fuentes de información auxiliares. Y la técnica que se utilizará será la recopilación de datos para la revisión documental. Será guiado a partir de instrumentos como las matrices de categóricas, así como fichas jurisprudenciales e inventarios de normatividad, que hablará sobre la educación sexual. Profe, el siguiente punto es el marco referencial, que tenemos como antecedentes que en Colombia la formación sexual y con ella la educación impartida en las cátedras escolares no se formalizó sino hasta la década de los 90, lo mencionaba anteriormente en las diapositivas anteriores. La Constitución Política de 1991, que marca un antes y un después de la educación sexual, ya que se contemplan los derechos sexuales y reproductivos. Por otra parte, la sentencia T-440 de 1992 desarrolla una línea nueva, muy nueva, para esa época respecto a la enseñanza en materia de educación sexual, de tal manera que establece la necesidad de abordar la educación sexual del país. Aunado a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional otorga el carácter de obligatorio a la educación sexual de instituciones educativas mediante la resolución 3353 de 1993. En ese mismo camino, la Ley General de Educación, en el artículo 14, literal E, establece la obligatoriedad de la educación sexual. Finalmente, la sentencia C-355 de 2006, la Corte se refiere a la educación sexual y su relación con los derechos sexuales y reproductivos, destacando el derecho a estar libre de interferencias que impidan la toma de decisiones reproductivas. En eso lo podemos ver resumido en mi diapositiva, la cual pues puse los momentos precisos con las leyes, con las resoluciones y respecto a su año. La siguiente diapositiva, profe, habla sobre el estado del arte, el cual, tomando en cuenta que la investigación gira en torno al desarrollo jurisprudencial en materia de educación sexual en niños, niñas y adolescentes, se tomará en cuenta aquellos trabajos de grados, monografías, de maestrías y tesis de doctorado que toman como base de sus investigaciones los temas relacionados a la educación sexual de menores de edad. Entonces, Moscote Calderón y Gutiérrez Niño, en su trabajo de grado para la Pontificia Universidad Javeriana titulado Educación Sexual en la Primera Infancia en las escuelas colombianas, plantean la problemática y el vacío educacional de la primera infancia y cómo ésta se tiene consecuencia para su niñez. Por otra parte, Rodríguez Osorio y Hurtado Acosta, en su trabajo de grado para la Universidad Distrital de Francisco José de Caldas titulado Educación Sexual de Niños y Niñas, algunas definiciones sobre los saberes de padres de familia, maestros y niños establecen, por medio de encuestas y análisis sobre el tema de la educación sexual en niños de 9 a 12 años, como es tratado por padres y maestros, dejando a la vista la falta de ese tipo de educación tanto en instituciones educativas como en el hogar y sociedad en general, ya que vemos, profe, en este tema como dijimos al principio, una estigmatización, la cual no solamente es en los colegios, en las escuelas, sino también en los hogares, ya que muchas veces pues tenemos la teoría que el niño pregunta que de dónde salimos, mamá, de dónde salimos, papá, y los papás contestan, nos traemos la cigüeña, esos vacíos que va generando el desconocimiento hacen que de verdad inocentemente cometan errores a los niños, ya que no se le da la información adecuada para que ellos vayan adquiriendo el conocimiento de la realidad. Como decía anteriormente,
Lo que pasa es que ellos creen que los niños no son seres sexuales y es un total error. Toda persona, sea cual sea su edad, va desarrollando un instinto sexual, el cual es lo recomendado en nuestro proyecto, es que la educación se le permita, le dé acceso a ella, a la educación sexual, para pues que tenga conocimiento total de ella. Ya finalizando prácticamente, tengo dos últimos temas, que es el marco conceptual y teórico. Pues, iniciando con este, nos dice que cuando nos referimos a la sexualidad, en realidad no estamos refiriéndonos a una conceptualización específica, que es la sexofobia, la cual es el conjunto de principios, conocimientos e ideas que las personas tienen como parte de su vida y su teoría y su historia personal en su función sexual. Por otra parte, Emilio Rousseff critica a los padres que se preocupan del problema sexual, alegando que es un secreto de gente casada, lo que dije anteriormente en la diapositiva anterior. Pues afirma que surgen grandes incógnitas respecto a la educación sexual, tales como el hecho de por qué no se ha hecho una educación sexual infantil hasta nuestra época, o si se creía que el niño no era un ser sexual. Pues respecto a eso, pues lo han nombrado en la diapositiva anterior, ya que, pues como dice Rousseau, se le debe impartir la educación sexual a los niños, y como te mencionaba anteriormente, la teoría que utilizan los padres, en este caso pues tenemos el ejemplo de que esa información solamente la tienen las personas casadas, y mentira, o sea, ese es el error que pues recurrimos constantemente, ya que estamos dejando por fuera del conocimiento, el cual ellos tienen derecho también a saber sobre lo sexual, ya que la preparación desde su juventud, desde su niñez, hacia ahí en adelante, vamos a poder tener personas más responsables en cuanto a la sexualidad, y adultos más conscientes de las cosas. Y ya para finalizar, profe, tengo el marco legal, el cual nos dice que el Ministerio de Educación Nacional para el año de 1993 otorga el carácter obligatorio a la educación sexual en las instituciones educativas mediante la resolución 3353, mencionada anteriormente también. Asimismo, la ley 115 de 1994, que establece que la Ley General de Educación también señala y garantiza una educación sexual integral. Y finalmente, la Ley 1620 de 2013 reseña la Ley de Convivencia Escolar, donde se define la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Y profe, pues ya como conclusión, pues quiero dejarle a ustedes y a mis compañeros, pues si algún día ven el video, lo que yo considero respecto a mi proyecto. Mi proyecto pues es algo muy visto, pues muy nombrado, ya que hoy día vemos en la cotidianidad niñas embarazadas, mujeres a corta de embarazadas o embarazos no deseados por la falta de información desde su niñez, ya que iniciando con los métodos de protección sexual, o sea, dirección a qué es lo que de verdad les gusta. Entonces, nos damos cuenta que lo valioso que es la educación sexual desde temprana edad, en cuanto a que podría generarnos mejores jóvenes, mejores niños, mejores jóvenes y mejores adultos. Entonces, profe, muchas gracias por la oportunidad de dejarme presentar el proyecto, y perdón de nuevo por mi tono de voz y por mi tos, ya que pues estoy bastante enfermito y pues en el ruido de atrás, pero eso es algo que me toca porque aquí es donde vivo. Y muchas gracias, profe. Entonces, hasta luego.